Pobreza estructural, los inicios del punk rock y la mentira liberal. Sociedad, parte 1. En este video haremos los primeros avances para entender el problema más complejo de la humanidad, la pandemia que nos sigue y sigue desde los inicios de nuestra especie, la pobreza. En 1990, el Banco Mundial definió: pobreza es entendida como la inhabilidad para obtener un estándar de vida mínimo. Pero, ¿qué es un estándar de vida mínimo? ¿Y qué genera que haya personas que tengan la inhabilidad de alcanzarlo? ¿Qué es realmente la pobreza? No nos pongamos metafísicos aquí. Pero si entendemos que debemos realizar una definición clara de un fenómeno para poder estudiarlo, por lo tanto, ¿qué ocurre con la pobreza? ¿Qué entienden por pobreza los organismos que las estudian? Existen en sí múltiples definiciones de pobreza y muchas discusiones en torno a ese concepto. Sin embargo, en todas ellas podemos encontrar cierta caracterización común: ausencia de satisfacción de un núcleo de necesidades básicas, falta de recursos para alcanzar el bienestar, ausencia de ingresos y falta de derechos. La pobreza se asocia, en general, con una carencia de medios para lograr la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano. El premio Nobel Amartya Sen, 1992-2003, propone un enfoque de pobreza como incapacidad de realizar el potencial productivo que todo ser humano posee, como imposibilidad de alcanzar un mínimo de realización vital. De este modo, la idea de pobreza se asocia ya no solo con aspectos alimentarios relacionados con la supervivencia, sino que se extiende y se complejiza hasta la falta de realización de las personas, sus deseos y aspiraciones. Sin embargo, cuando hablamos de pobreza, debemos tener presente que el concepto encierra una gran heterogeneidad. El universo de pobres en las sociedades actuales no es homogéneo, porque las carencias y necesidades insatisfechas varían, pudiendo distinguirse diversos tipos de pobreza. Haremos referencia a tres grandes grupos, que se distinguen mucho entre sí. El primer grupo: pobreza estructural y nuevos pobres. Segundo grupo: pobreza urbana y pobreza rural. Tercer grupo: pobreza e indigencia. Ahora bien, se estudia la pobreza desde una variada cantidad de prismas. Hoy nos enfocaremos en el Banco Mundial y sobre su prisma de cómo ve la pobreza estructural. Pero, ¿qué es el Banco Mundial? El Grupo Banco Mundial está formado por 189 países miembros. Su personal proviene de más de 170 países y tiene más de 130 oficinas en todo el mundo. Constituye una asociación mundial única. Las 5 instituciones que lo integran trabajan en la búsqueda de soluciones sostenibles para reducir la pobreza y generar prosperidad compartida en los países en desarrollo. O por lo menos eso dicen. El Grupo Banco Mundial trabaja en todas las principales esferas del desarrollo, proporciona una gran variedad de productos financieros y asistencia técnica, y ayuda a los países a enfrentar los desafíos mediante el intercambio de conocimiento de vanguardia y la aplicación de soluciones innovadoras. Eso dice su sitio web. Sin embargo, sus soluciones innovadoras resultan ser las mismas ideas conservadoras de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Retomaremos a estos dos personajes en futuros videos. Sigamos viendo la web del Banco Mundial, en donde dice textualmente: los objetivos del Grupo Banco Mundial son poner fin a la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida. Esta misión orienta todos los estudios analíticos, las operaciones y las actividades de convocatoria en más de 145 países. La pobreza extrema, el primero de los objetivos de desarrollo sostenible mundiales, ha disminuido continuamente durante casi 25 años. Ahora, por primera vez en el transcurso de una generación, la misión de poner fin a la pobreza sufre su peor revés. Se prevé que la pobreza extrema mundial aumentará por primera vez en más de 20 años durante el 2020 como resultado de las perturbaciones ocasionadas por la pandemia COVID-19 y agravadas por las fuerzas de los conflictos y el cambio climático, que ya estaban desacelerando los avances en la reducción de la pobreza. Unos 100 millones de personas más cayeron en la pobreza extrema como resultado de la pandemia. La tasa de pobreza extrema mundial disminuyó un 10,1% en 2015,
al 9,2% en 2017, lo que equivale a 689 millones de personas que vivían con menos de $1,90 al día. En 2017, en las líneas de pobreza más altas, el 24,1% del mundo vivía con menos de $3,20 al día y el 43,6% con menos de $5,50 al día. Tomemos estos datos del Banco Mundial como datos reales, como válidos. Dejemos el cambio climático para futuros videos, pero hablemos de lo importante para este video. La pobreza estructural es una forma de medida mediante la cual se toma datos para evaluar los aumentos y descensos de las personas que carecen de recursos básicos para llevar una vida digna o aspirar mínimamente al ascenso social. En la década de los 70, el punk rock nació con una adrenalina ausente en los 60. Eran hippies colcomillos, describía David Banyan, cantante también de unos pioneros en el punk, la banda The Damned, en el documental Punk's Not Dead. En Reino Unido, Margaret Thatcher encendía a las clases trabajadoras realizando políticas liberales y antisindicales, persiguiendo y encarcelando a sus dirigentes. En Estados Unidos era Ronald Reagan, quien promulgaba las mismas políticas, uniéndolo a una suerte de clasificar a los jóvenes de esa época como una generación perdida ante la perversión sexual y las drogas, creando una política que tiene vigencia hasta la actualidad, la llamada guerra contra el narcotráfico. Los jóvenes de los 70 vivían sin esperanzas de un ascenso social ni acceso a trabajos dignos que pudieran garantizar el alimento en las mesas de sus familias, y el punk surgió como una salida para gritar en sus protestas. No les suena nada lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? En las Islas Británicas, durante ese tiempo, las semanas de trabajo eran de 3 días por las continuas huelgas que eran duramente reprimidas y acabaron con un número incontable de muertos y heridos, ya que el propio gobierno de Thatcher ocultaba las cifras. Las peleas con las autoridades eran algo más que metafóricas. La opresión del ambiente encontró un caldo de cultivo ideal para que una música con reclamaciones políticas y voluntad de escandalizar para darle voz a lo que sentía la sociedad inglesa de la época, como el Not Future de los Sex Pistols, diera avance. Malcolm McLaren fue el representante quien virtualmente inventó el punk rock en Gran Bretaña, con sus Sex Pistols. Los punks reales tenían suficiente aborrecimiento por la sociedad en sus pulmones para gritar contra la moda. Ellos eran cínicos, feroces, anárquicos, amorales e iletrados. Ellos eran descritos a menudo como los nuevos bárbaros, principalmente porque lo eran. Sus interpretaciones en vivo eran el equivalente musical a vomitar en un retrete. Ellos odiaban a todos y a todo. No era enojo, era depresión, era aborrecimiento puro a una sociedad que los había abandonado. Pero, ¿cómo se gestó esto? Veamos. Según Evans y Sewell, 2013, los países en desarrollo se volvieron parte de un mercado mundial en veloz integración al abrir sus sectores económicos. Reglamentados por normas globales y administrados por instituciones de gobierno económico, tales como la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el ya nombrado Banco Mundial. Este nuevo marco regulatorio de la economía mundial se conoce comúnmente como neoliberalismo, el cual surgió como ideología y paradigma de las políticas económicas de los años 1970, en la época de Thatcher claramente, y bregó por las ideas del liberalismo clásico, que buscaban ofrecer respuesta a la cuestión de los límites del poder del Estado, debido a la complejidad de los mecanismos económicos. A la luz de las ideas del liberalismo clásico, el Estado le interesa ser precavido respecto a cualquier acto que afecte a la economía para poder tener una sociedad próspera. En cambio, los ideólogos neoliberales denigran la idea de que el Estado fuera coordinador o garantía del bienestar de la sociedad. Para estos últimos, es un error pensar que el Estado debiera tener preocupación en cualquier acto que afecte a la economía. En lugar de esto, arguyeron que su papel debía ser de activa intervención en la economía popular para garantizar que el libre comercio siga siendo bandera de ley, bajo el imperio, obviamente, de un marco regulatorio. De esta manera más precisa, el deber del Estado principal, más que nada el neoliberal, es mantener el orden en el mercado, evitar interferir tanto en la producción como en el intercambio de bienes y sancionar los ataques a la competencia entre individuos que afecten estas manifestaciones que se consideran en sí mismas libertad de mercado, bajo la amenaza de aquellos grupos que intentan protegerse de su rigor y consecuencias.
De esta manera se llegó a una idea totalmente inestable: liberar al mercado todo lo que se pudiera y dejar al Estado como una enfermera de cuidados paliativos para absorber a la gran masa de desempleados y abandonados por el sistema, mientras que la desigualdad comenzaba a despegar para no encontrar límites. Pero eso lo veremos en futuros videos. Nos vemos pronto, queridos cronopios. ¿Qué te pareció el video? Compartí tus reflexiones en la caja de comentarios. Suscríbete, activa la campanita si querés y seguinos en nuestras redes sociales para más contenido como este.